Ya estudiamos tipo de cambio variable. Okay. Muy bien, el día de hoy, tipo de cambio fijo. Y la otra semana, estos dos. Muy bien, vamos a empezar entonces. Nuestro modelo ISBN de economía abierta. Con tipo de cambio fijo. Vamos un momento a utilizar el proyector porque les voy a mostrar algunas imágenes, un poco de contexto, de las implicancias, de las consecuencias de tener un tipo de cambio fijo. Vamos a ver. Por ejemplo, algo que viene sucediendo en Bolivia desde el año... Algo que viene sucediendo en Bolivia desde el año 2024, un país que tiene un tipo de cambio fijo. ¿Cuál es el problema que está ocurriendo en Bolivia? Escasez de dólares el año pasado. ¿Y qué está reemplazando al dólar en Bolivia? El sol. ¿Por qué escasean los dólares en Bolivia? Bolivia tiene un tipo de cambio fijo. Uno de los supuestos importantes. Recuerden cómo empezamos cada modelo, supuestos, ¿verdad? Un supuesto muy importante en un contexto de tipo de cambio fijo. Recordemos los supuestos que vimos la semana pasada con el modelo de tipo de cambio flexible. En primer lugar, vamos a cambiar el primer supuesto, que era tipo de cambio flexible. Ahora el primer supuesto va a ser tipo de cambio fijo. Muy bien. Además, ¿qué más había o qué supuesto adicional había la semana pasada en un contexto de tipo de cambio flexible? Los otros se repiten. Perfecta movilidad de capitales. Muy bien, lo voy a abreviar así porque para no tener que ver la rara. Perfecta movilidad de capitales. ¿Qué más? Se cumplía o se cumple Marshall Lerner, ¿verdad? Sí. Y por último, trabajábamos en tres mercados. ¿Estamos de acuerdo? Mercado de bienes, dinero y ahora agregamos balanza de pagos. Muy bien. A esto le vamos a agregar un par de supuestos más. Nos vamos a hacer en un contexto de tipo de cambio fijo la siguiente pregunta. ¿Cómo la economía o el país defiende este tipo de cambio? Es decir, que en el Perú, por ejemplo, establezcamos que el tipo de cambio, el sol por dólar, sea de 3 soles 70, no es simplemente decirlo, sino que la autoridad monetaria tiene que cumplir ciertas medidas, ciertas acciones para defender el tipo de cambio. Buenas noches. ¿Cómo una economía creen ustedes, chicos, que va a defender ese valor de tipo de cambio que decide fijar? No es simplemente decir, mañana sale la presidenta y dice que el tipo de cambio en el Perú es 3,70 y el fin de la discusión. Sino hay que tomar una serie de acciones para que el tipo de cambio se mantenga fijo. ¿Qué herramienta utilizarán los países para lograr este objetivo? ¿Alguna idea? Son una variable, un agregado económico que ya hemos estudiado en estas 4 semanas. En específico en la semana 2 de clases. Reservas internacionales netas. Muy bien. ¿Cómo defienden las economías su tipo de cambio? Con el uso de las reservas internacionales netas. Un supuesto adicional que nosotros vamos a tener en un contexto de tipo de cambio fijo es que vamos a asumir de que el país tiene una cantidad importante de reservas internacionales netas
para defender su tipo de cambio. ¿Qué pasa si el país no cuenta con reservas internacionales suficientes? Va a ser bien difícil que mantenga su tipo de cambio fijo. Por ejemplo, acá hemos visto, estamos leyendo el titular de lo que viene pasando en Bolivia desde 2024, escasea de los dólares. ¿Cómo se estarán comportando las reservas internacionales en Bolivia? Muy bien, vamos a ver el siguiente gráfico. Evolución de las reservas internacionales en Bolivia de 1990 a 2023. Si quieren hacer el mismo gráfico para muchos países, ahí les he dejado el link. ¿Qué podemos ver con las reservas internacionales de Bolivia? Expresadas en millones de dólares. Se incrementaron en primer lugar fuertemente entre 2004 y 2013-14 aproximadamente. ¿Cómo los países principales casi siempre acumulan reservas? ¿Qué significa acumular reservas? Acumular dólares. Que el Banco Central de este país o el Ministerio de Economía acumule dólares. Principalmente de dos formas. Dos cuentas de la balanza de pagos que nosotros vimos durante la semana 2. Exportaciones. No, porque las importaciones son salida de dólares. Exportaciones, entrada de dólares. Y una cuenta, que valga la redundancia, pertenece también a la cuenta financiera. Es la inversión extranjera directa, que se registraba en la cuenta de inversión directa por el lado de los pasivos. ¿Recuerdan los ejemplos? Una empresa extranjera viene a invertir en el Perú, a abrir una empresa minera. Esa es inversión extranjera directa que se registraba como parte de la cuenta financiera. ¿Recuerdan? Muy bien. Estas dos son las dos formas más fuertes que tiene un país como el nuestro, como Bolivia, de que entren dólares en la economía. Muy bien. ¿Qué pasó en Bolivia entre el 2004 y el 2014? Lo primero, se incrementaron bastante las exportaciones. ¿De qué en específico en Bolivia? Gas. Gas, efectivamente. Gas natural. Esta acumulación de reservas internacionales le permite defender tranquilamente su tipo de cambio al país. ¿Qué sucede cuando esas reservas se agotan? Como pasó posterior al 2014 en Bolivia. Los problemas que vimos en la diapositiva anterior. Escasez de dólares. Y por lo tanto, dificultad de defender el tipo de cambio. ¿Qué sucede en estos casos? ¿Qué hacen los países? Devaluaciones cambiarias. Es decir, incrementan, si el tipo de cambio en el Perú estaba fijo en 3 soles 70 y no podemos defender ese tipo de cambio, ¿qué hacemos? Incrementamos el valor del tipo de cambio. En el 370 era 4 soles. ¿Qué significa que lo incrementemos? Que necesitamos menos dólares para defender el tipo de cambio. Muy bien. Hasta aquí, chicos. ¿Está claro? ¿Está claro para todos? Muy bien. Entonces, el supuesto adicional, que el país tenga una cantidad importante de reservas para defender el tipo de cambio. ¿Por qué? Esto es relevante ahora en nuestro modelo ISLM. Voy a prender la luz. Porque vamos a incluir de cierta forma a las reservas internacionales dentro del modelo. Y son la herramienta que nos va a permitir defender nuestro tipo de cambio. Muy bien, vamos a pasar al siguiente slide. Y por ejemplo, ¿cómo se diferencia con respecto al Perú? En el mismo periodo tuvimos un incremento de las reservas internacionales. Obviamente en Perú el incremento fue más pronunciado.
¿Qué sucede en el país? Hemos podido mantener el nivel. ¿Por qué? Porque no defendemos nuestro tipo de cambio nosotros. Es decir, no necesitamos una cantidad importante de dólares para estar manteniendo el tipo de cambio fijo. ¿Qué hacemos nosotros aquí en el país? Es flexible. Tipo de cambio flexible, pero un caso particular, Flotación ¿verdad? sucia. Flotación sucia. ¿Y en qué consiste la flotación sucia? Intervención del Banco Central de Reserva en... El Banco Central no siempre interviene. ¿Y cuando interviene, para qué es? Para reducir la volatilidad. Reducir la volatilidad del tipo de cambio, la variabilidad, más no la tendencia, la dirección. No va a hacer que el tipo de cambio se reduzca, sino que, por ejemplo, si se está incrementando, que se incremente más lento. Muy bien. ¿Puedo bajar la pizarra, chicos? Muy bien, y vamos a pasar ya a nuestro modelo. ¿Sabes de qué necesitamos para Esta es lo único que les quería mostrar ahí en el PPT. Muy bien, estábamos hablando de los supuestos del modelo. Los supuestos que están de color azul, obviamente menos el supuesto que estoy aquí resaltando de color, con el rectángulo de color verde, son los mismos que utilizamos en un contexto de tipo de cambio flexible. ¿Qué estamos variando? Obviamente, con el contexto de tipo de cambio fijo. Y además, para mantener ese tipo de cambio fijo, estamos asumiendo que el país tiene una cantidad importante de reservas internacionales para poder lograr ese objetivo. Este va a ser nuestro supuesto adicional. Muy bien, y con eso vamos a construir las ecuaciones del modelo. ¿Cómo serán las ecuaciones? Es decir, la curva IS, la curva IM y la curva de balanza de pagos. Muy bien. En el caso de la curva IS es, para resumir y ahorrar bastante tiempo, la misma que vimos en un contexto de tipo de cambio flexible. Es decir, ese monstruo gigante que ocupaba todo el ancho de la pizarra la semana pasada, no cambia en un contexto de tipo de cambio flexible y un contexto de tipo de cambio fijo. No hay ninguna variación. Pero donde sí va a suceder una variación es en la curva LM. En la LM sí va a haber una variación respecto a la LM original que nosotros conocemos. Pero la modificación que nosotros vamos a hacer es sumamente sencilla, a diferencia de lo que hicimos en la curva IS, que prácticamente se multiplicó por. ¿En qué sentido? En el caso de la curva LM vamos a tener nuestra demanda de dinero, la cual va a ser la misma que hemos estudiado en un contexto de economía cerrada y la misma que utilizamos en un contexto de tipo de cambio flexible. Es decir, la parte que depende del PBI y la parte que depende de la tasa de interés nominal. Aquí la reemplazamos como siempre por la ecuación de Fichte. ¿Qué es lo que va a cambiar entonces? La oferta de dinero. Lo que va a cambiar en nuestro modelo va a ser la oferta de dinero. ¿Cómo era nuestra oferta de dinero en un contexto de tipo de cambio flexible o economía cerrada? La cantidad de dinero que imprime el Banco Central, ¿verdad? Que nosotros la determinamos como
M sobre P o M sub 0 sobre P, como ustedes deseen. Muy bien, en este caso ya no va a ser así, así que no copien eso que acaba de poner. La oferta de dinero ya no va a ser este término que tenemos aquí. ¿Alguien copió? Creo que 2 personas. Muy bien, la oferta de dinero va a ser la suma de 2 elementos. Un primer elemento que vamos a denominar, o a partir de ahora se va a pasar a denominar crédito interno. Más, porque lo vamos a explicar qué significa este término, más las reservas internacionales netas. Crédito interno no va a ser otra cosa que el dinero que circula en la economía. Que es otra forma nada más que el modelo de tipo de cambio fijo denomina la oferta de dinero tradicional. Es un cambio de etiqueta nada más. La interpretación es la misma que conocemos en un contexto de economía cerrada. Es como que si esta variable sea equivalente a nuestro M sobre P. Es lo mismo. No va a cambiar en nada. Pero sí incluir las reservas internacionales dentro de la oferta de dinero. ¿Por qué esto es importante? Lo vamos a ver o lo vamos a entender mejor cuando veamos los ejercicios de política macroeconómica. ¿Cómo afecta que ahora consideremos en las reservas internacionales dentro de la oferta total de dinero? Muy bien, y la balanza de pagos va a ser la misma. Vamos a ponerlo por acá arriba. La balanza de pagos no va a cambiar en nada a lo que nosotros estudiamos la semana pasada. Es decir, siempre se va a encontrar en equilibrio. Va a ser la suma de la cuenta corriente que depende del tipo de cambio, el PBI del resto del mundo, el PBI doméstico y la cuenta financiera, que dependía del diferencial de tasa de interés. Entonces, en un contexto de tipo de cambio fijo, lo único que va a cambiar la ILM. El resto de ecuaciones del modelo van a ser las mismas. Gráficamente vamos a tener algún cambio, tampoco. Gráficamente va a ser el mismo modelo. Es decir, únicamente graficando en esta oportunidad el plano IS-LM balanza de pagos. La IS, como dicho, es la misma. Nuestra IS tradicional dependiente negativa. La LN ahora le agregamos las reservas internacionales dentro de la ecuación, pero gráficamente se ve igual. Es decir, nuestra LN con pendiente positivo y nuestra balanza de pagos sigue siendo nuestra recta completamente horizontal. Y el equilibrio sigue siendo gráficamente lo mismo que estudiamos la semana pasada. Aquí tenemos nuestro PBI de equilibrio y nuestra tasa de interés. ¿Qué condición cumple? ¿Cómo se llama esa condición? La paridad de cubierta de tasa de interés. Muy bien, con esto ya podemos empezar a estudiar cómo la política macroeconómica va a afectar a una economía que trabaja con un tipo de cambio fijo. Recordemos brevemente,
Vamos a ponerlo aquí. Las conclusiones que llegamos la semana pasada en un contexto de tipo de cambio flexible o variable. Teníamos nuestras dos políticas macro, ¿cierto? Política fiscal y política monetaria. ¿Qué conclusión llegábamos acerca de la política fiscal? ¿Recuerdan, chicos y chicas? ¿Cuál era esa conclusión? Ya, muy bien, regresaba. ¿Y qué implicaba eso? En términos de nuestras variables que estudiamos. Normalmente, el PBI, tasa de interés, tipo de cambio. Disminuye, ¿qué significa que disminuye? ¿Hasta qué nivel disminuye? Hasta su posición original, ¿verdad? ¿Qué significaba eso? ¿Qué conclusión llegamos que les dije que anotaran y escribimos paso por paso? Que en un contexto de tipo de cambio flexible y perfecta movilidad de capitales, la política fiscal es inefectiva para incrementar el PBI de la economía, ¿cierto? Inefectiva para incrementar el PBI. Realmente aquí tienen que escribir como un precedente en un contexto de perfecta movilidad de capitales. ¿Recuerdan? Aquí estamos, no lo he borrado. En este contexto, el que tenemos aquí en el margen izquierdo, al lado derecho probablemente las condiciones cambien. Porque vamos a trabajar en un punto en donde existe perfecta movilidad de capitales. ¿Y qué pasaba con la política monetaria? Todo lo contrario, ¿verdad? Esta sí es efectiva para incrementar el PBI. Muy bien, vamos a corroborar el día de hoy si esas conclusiones se mantienen en un contexto de tipo de cambio fijo. Y para eso, chicos y chicas, necesito borrar esta parte de la pizarra. Se puede, ¿verdad? Muy bien. Muy bien, vamos a ver cómo se ve gráficamente una política, como siempre una política fiscal expansiva. En este caso, como siempre un incremento de la salud. Nuevamente nuestro gráfico tradicional que no va a cambiar en nada. Un poquito más grande. Nuestro gráfico que nos va a acompañar hasta dentro de 2 semanas únicamente, cuando ya acabemos de ver sobre el ISLM por fin. Recuerden, chicos, que el tiempo está pasando volando, ya nos queda esta clase y 2 más y ya la semana de examen. Creo que tenemos el examen el 8, me parece. 7, me parece que es. 7 de mayo. Y bien, ya falta poco ya. Viene el feriado de Semana Santa y ya estamos ya en mayo. PBI, tasa de interés. Y nuevamente aquí también.
Mercado de dinero, tasa de interés, cantidad de dinero. Muy bien. Gráficamente tenemos el mismo ejercicio de siempre. El punto 1, el punto de equilibrio. No vamos a colocar todo el intercepto porque ya vimos cómo es el intercepto de economía abierta. Muy bien, aquí tenemos IS, nuestra LM tradicional, y recuerdan de la clase pasada, ahora agregamos la balanza de pagos. Y ese es nuestro punto 1. Se cumple, como siempre, la paridad descubierta de tasa de interés. Y en el mercado de dinero, obviamente, el equilibrio del mercado de dinero. Y aquí tenemos nuestra oferta de dinero. Nuevamente el punto 1. Y aquí tenemos la paridad descubierta de tasa de interés nueva. Listo, gráficamente tenemos nuestro equilibrio que se parece, como siempre, al equilibrio tradicional que vimos la semana pasada de economía abierta con un contexto de tipo de gasto flexible, pero las conclusiones van a cambiar, lamentablemente. ¿Por qué? A ver, sabemos que una política fiscal expansiva implica un traslado de nuestra curva, o nuestra recta, perdón, de gasto agregado hacia arriba. Pues bien, eso no va a cambiar nunca, eso siempre va a ser igual. Y lo que se va a trasladar es nuestra IS. Vamos a empezar, este punto lo vamos a denominar el punto 2. Y aquí vamos a tener nuestro punto 2. ¿Cierto? Entonces empezamos, como siempre, esto no va a cambiar para nada. Nuevamente la afirmación que hacemos siempre, el punto 2 no es un punto de equilibrio, ¿cierto? Ni en economía cerrada. ¿Dónde es el punto de equilibrio? Donde se cruza con la L. En este punto que vamos a denominar como 3. ¿Qué sucede en 3? El PBI es superior al inicial, ¿cierto? Pero inferior al del punto 2. ¿Por qué ocurre eso? ¿Por qué variable? Por la tasa de interés, ¿verdad? Que es incrementada. Tenemos aquí que ahora tenemos la tasa de interés 3. Y de la misma manera en el mercado de dinero. Muy bien. Si nos fue bien en economía cerrada, este es el ejercicio de economía cerrada. Un incremento de gasto de gobierno. Muy bien. ¿Cómo lo veríamos analíticamente? Vamos a ponerlo eso de color verde. No, vamos a ponerlo de color verde. Sí se ve, ¿verdad, chicos? ¿Chicas? ¿O cambio de color? Porque está medio... Lo cambio. Democrático, es la delegada. Cambió. Creo que tengo otro color medio. Incremento del gasto de gobierno. Ahora sí se pinta. Incremento del gasto agregado mayor que PBI. Por lo tanto, menos inventarios y los planes de producción al alza. Vamos a hacer que la música viene de arriba. Incrementamos el PBI de la economía. ¿Estamos todos de acuerdo? Y eso quedó grabado. Incrementamos el PBI de la economía, ¿cierto? Muy bien.
El incremento del PBI, ¿a quién afecta? A la demanda de dinero. El incremento del PBI afecta efectivamente, como mencionó su compañera, a la demanda real de dinero. Ahora la demanda real de dinero es mayor que la oferta. Si la demanda es mayor que la oferta, exceso de demanda, ¿qué pasa con el precio de ese bien? Sube, ¿verdad? Se incrementa el precio del bono y por lo tanto la tasa de interés. ¿Estamos bien aquí? Aumenta. No, ¿verdad? ¿Qué hemos hecho mal aquí? Es que lo hemos visto en el mercado de bonos. ¿Qué pasa con el mercado de bonos? Lo contrario, ¿verdad? Lo que sucede en realidad es un exceso de oferta. Si hay un exceso de oferta, ¿qué pasa con el precio de ese bien, que ahora es el precio del bono? Exceso de oferta. Estamos por encima o por debajo del equilibrio. Micro 1. Demanda, oferta. ¿Dónde estamos en exceso de oferta? ¿En 1 o en 2? En 1. ¿Qué tiene que pasar para llegar al equilibrio? Disminuir el precio, ¿verdad? Muy bien. Se reduce el precio del bono. ¿Y qué pasa con la tasa de interés? ¿La relación es inversa con el precio? Ahora sí aumenta. Perfecto. Si se incrementa la tasa de interés, ¿a quién afectamos como en segunda vuelta? Nuevamente el mercado de bienes. Menor inversión, menor gasto agregado, menor el PBI. ¿Qué es lo que pasa? Más inventarios y menos producción. O se reducen los planes de producción y por lo tanto se reduce el PBI. Esto que está aquí es el punto 3. Esto también es el punto 3 y esto es el punto 2 inicial. ¿Qué tenemos en el gráfico? ¿Estamos de acuerdo? Lo que está aquí de color negro, economía cerrada. Tal cual estudiamos el ciclo pasado. Muy bien, pero ¿qué ha pasado ahora que estamos en un contexto de economía abierta? Hay que partir de aquí. Un incremento de la tasa de interés de la economía. ¿Qué sucede con esta relación? La paridad descubierta en tasas de interés. ¿Qué es lo que pasa? La tasa de interés doméstica es mayor a la tasa de interés internacional. Perfecto. Eso lo vamos a colocar otro color, que es lo que estamos agregando en la economía abierta. Tasa de interés es mayor a la tasa de interés internacional. Muy bien. ¿Qué significa esto en términos prácticos? Recordemos la interpretación que le dimos la semana pasada. Es más rentable invertir en el país, en el Perú, que invertir en el extranjero. Gano más invirtiendo aquí que invirtiendo en el extranjero. ¿Qué significa eso para un inversionista? ¿Qué va a querer hacer? ¿Va a querer invertir afuera o invertir en el país? En el país. Un inversionista extranjero va a querer venir al país. ¿Qué significa eso? ¿El inversionista viene con pesos mexicanos, pesos venezolanos o viene con qué? Dólares. Entonces tenemos un incremento o una entrada de dólares a la economía, ¿cierto? ¿Qué consecuencias tiene o tenía un incremento de los dólares en la economía? Esta entrada de dólares. Del tipo de cambio. Muy bien. Incremento de la oferta de la cantidad de dólares en la economía. Un incremento de la oferta de la cantidad de dólares disponibles. Si hay mucho del bien, ¿qué es lo que pasa con su precio? Cae, ¿verdad? Lo mismo pasa con el precio del dólar, que es el tipo de cambio. Una caída del tipo de cambio, que eso denominamos depreciación o apreciación. Apreciación, ¿verdad? Muy bien. ¿Eso está bien? Caída del tipo de cambio, estamos diciendo, ¿verdad? ¿Sí o no? El tipo de cambio cae. ¿Estamos de acuerdo? ¿Todos estamos de acuerdo? ¿Qué modelo estamos estudiando? Perdón, no escuché. La música no me deja escuchar.
La música de arriba, no de sus compañeros. ¿En qué modelo estamos estudiando ahorita? ¿Tipo de cambio? Fijo. ¿Cómo va a ocurrir esto? No es posible, ¿verdad? Hay que evitarlo, mejor dicho. No lo voy a borrar por completo, solamente voy a arreglar un poco el espacio que tengo que usar aquí. El tipo de cambio, efectivamente, si estuviésemos en un contexto de tipo de cambio flexible, va a bajar. Estamos de acuerdo. Pero lo que va a suceder aquí es que lo que va a ocurrir es una presión para que el tipo de cambio baje. Como han entrado dólares en la economía, si estuviésemos en un contexto flexible, variable, existiría una presión para que el tipo de cambio se aprecie. Muy bien, pero esto no se va a materializar en nuestra economía. El tipo de cambio se va a mantener fijo. La pregunta es, ¿cómo? ¿Cómo mantenemos el tipo de cambio fijo? Tenemos que retirar ese exceso de dólares de la economía para evitar que el tipo de cambio, valga la redundancia, cambie. ¿Quién interviene aquí? El Banco Central de El Banco Central, la entidad que interviene. Aquella entidad que tiene el manejo de las reservas internacionales. Muy bien, el BCRP, Banco Central de Reserva, vamos a ponerlo aquí, interviene. ¿Y cómo interviene? ¿Qué es lo que hace? Va a comprar este exceso de dólares que hay en la economía. Lo va a retirar del mercado. El Banco Central interviene comprando dólares. Supongamos que ustedes son los inversionistas extranjeros que están viniendo a invertir en Perú y ustedes traen los dólares en exceso que no quiere el Banco Central para la economía. Porque si no, nos tiraría el tipo de cambio hacia abajo. ¿Qué hace el Banco Central? El Banco Central va, ¿y ustedes qué creen? ¿Le quita sus dólares a todos los inversionistas que están viniendo ahorita? No realmente. Sino lo que va a hacer el Banco Central es comprar esos dólares. Como si fuese el cambista que está cerca de nuestras casas. Y si el Banco Central está comprando esos dólares, ¿qué significa que está haciendo el Banco Central con esta agente económica? ¿Le está dando algo a cambio o simplemente se le está quitando los dólares? Le está dando, obviamente, soles, ¿verdad? Porque obviamente los otros serían como. El Banco Central compra dólares y a cambio le da soles a los agentes económicos foráneos que acaban de invertir en el Perú, que vienen a invertir en el Perú. Si el BCR compra dólares, ¿qué significa eso para las reservas internacionales? ¿Se incrementan o se reducen? Se incrementan, estamos todos de acuerdo. Hay un incremento de las reservas internacionales. Si hay un incremento de las reservas internacionales, ¿qué pasa con la oferta de dinero en la economía? ¿Cómo es esa relación aquí? Un incremento de las reservas, un incremento de la oferta de dinero. Cuando se incrementan las reservas internacionales, indirectamente el Banco Central está incrementando la oferta de dinero en la economía. ¿Por qué se da esta relación? Por lo que les acabo de explicar hace un momento. El Banco Central, para retirar estos dólares de la economía, tiene que inyectar soles en la economía o quitarle a tus dólares. ¿Estamos de acuerdo? ¿Todos estamos de acuerdo con esa lógica? El Banco Central, para quitar los dólares en exceso que hay en la economía, tiene que inyectar soles para estos agentes económicos foráneos. Entonces, indirectamente, el Banco Central está incrementando la oferta de dinero. La oferta en soles. Muy bien. ¿Y cómo se ve esto gráficamente? Un incremento de la oferta de dinero. Nos vamos al mercado de dinero, ¿verdad? Algo que no habíamos hecho la semana pasada cuando vimos la política fiscal y el tipo de cambio flexible. ¿De acuerdo? ¿Estamos todos de acuerdo? Muy bien. Entonces tenemos un incremento de la oferta de dinero. Vamos a suponer que la oferta de dinero se incrementa hasta por acá. Tenemos una nueva oferta de dinero que vamos a denominar 4.
Muy bien. Se ha incrementado la oferta de dinero. ¿Dónde o qué es lo que ocurre en el plano ISLM? ¿Quién se mueve? La LM, ¿verdad? ¿En qué punto? ¿Hasta qué punto se mueve la LM? El equilibrio inicial está aquí, ¿verdad? Partimos de aquí inicialmente. Aquí hay una tasa de interés que vamos a denominar, acá tenemos 4, vamos a denominarle 3 rayitas para diferenciar. ¿Este punto va a ser el punto 3? ¿Y dónde se va a ubicar esta LM? Al mismo nivel del PBI 3, ¿verdad? ¿Estamos todos de acuerdo? Traten de borrar un poco de líneas del gráfico y piensen que estamos viendo un ejercicio solo de política monetaria expansiva. Recuerden, supongamos que solo estamos viendo un ejercicio de política monetaria expansiva, es decir, aquí rápidamente. PBI, tasa de interés, cantidad de dinero, tasa de interés, demanda de dinero, oferta de dinero. Muy bien, el equilibrio sabemos, LM y S. No voy a graficar el mercado bien porque ahorita no viene el caso. Recuerden qué pasaba cuando incrementamos la oferta de dinero y no teníamos ninguna de las otras curvas que nos pueden comunicar un poco la vista. Incrementábamos la oferta de dinero, ¿cierto? ¿Qué es lo primero que ocurre? Que nos ubicamos en el punto inicial con la demanda de dinero con la que estamos trabajando. El punto que está aquí, 3'. ¿Y qué pasaba en el plano ISLM? Nos ubicábamos en el nivel de PBI que nos encontramos al inicio, ¿verdad? Y la LN pasaba por aquí. ¿Recuerdan? Y luego nos ubicábamos en el equilibrio posteriormente. Es lo mismo que estamos haciendo aquí. Solamente que hay más líneas, nos puede confundir un poco. ¿Estamos todos de acuerdo? Estamos en el punto en donde estamos ubicándonos con la demanda de dinero original, como diríamos en este momento. La que está aquí de color azul. Y luego nos vamos al nivel de PBI asociado con esa demanda de dinero. Demanda de dinero asociada al PBI 3. PBI 3. ¿Estamos de acuerdo? Es el mismo gráfico que tenemos aquí. Y por aquí va a pasar mi nueva curva LM. ¿Estamos de acuerdo todos? Por aquí va a pasar mi nueva curva LM. El M4. Profesor, corta en el punto 2. Sí. ¿Sí corta? Profesor, entonces si corta en el punto 2, al momento de mover la oferta monetaria, ¿no podría ser al mismo nivel de el punto 3, no podría ser al mismo nivel que el punto donde está R internacional con R doméstico? Ahorita O sea, debería ser así, efectivamente. Esto va a estar un poco más a la izquierda. ¿Ha quedado clara la duda de su compañera? Esto debería realmente cruzar aquí. ¿O no? ¿Qué dicen ustedes? Me estoy preguntando. ¿Quieren el resto? La respuesta es no. No. ¿Por qué? Porque este nivel de tasa de interés vamos a tener un nuevo PBI. Vamos a volver a ponerlo. Espero que no hayan borrado todos esto. Nuestro gráfico original. Estamos aquí, este es nuestro punto 3'. Estamos ubicados aquí. El punto 3 que está aquí es un punto de equilibrio. ¿Sí o no? No, ¿verdad? ¿Dónde lo va a hacer? El punto 2, que ahora lo vamos a denominar 4. Vamos a tener nuestro PBI aquí, PBI 4. Y asociado a ese nivel 4 tenemos una nueva demanda de dinero, ¿cierto? ¿Por dónde va a pasar esa demanda de dinero? Al nivel tasa de interés doméstico igual a tasa de interés internacional. Por eso la oferta de dinero no está pegada a ese nivel. Porque vamos a tener un nuevo nivel de demanda de dinero.
¿Está claro? Muy bien. Nuestra nueva demanda de dinero va a pasar por esto. Demanda de dinero asociada al PBI 4. Y aquí vamos a tener una nueva tasa de interés. Arriba, ¿qué va a pasar? Aquí vamos a tener un gasto agregado 4, asociado aquí a un punto 4. De la misma manera. Muy bien, ¿y qué observamos? Un incremento del gasto del gobierno. ¿Qué está haciendo con la economía? ¿Está incrementando o está manteniendo el PBI en su nivel inicial? Está incrementando el PBI de la economía, ¿cierto? Del punto 1 al punto 4. A diferencia de lo que teníamos en un contexto de tipo de cambio flexible, en donde la política fiscal es inefectiva. ¿Ha quedado alguna duda, chicos? Lo podemos volver a repetir si desean. Si nadie dice lo contrario, no lo repetimos. Lo repetimos una vez más. Perfecto. A ver, un segundo. Muy bien. Recordemos, las líneas azules. ¿Cómo lo ponemos? Para no hacer nuevamente el gráfico. O hacemos nuevamente el gráfico. ¿Sí? Vamos a hacerlo a la izquierda, ya, para no borrar eso. A ver. Nuevamente, ya, para ahora ustedes me va a ayudar. A ver si todo no se quedó claro. Voy a borrar aquí algunas cosas. Muy bien, veamos esto nuevamente. El mismo set de gráficos. Tasa de interés PBI, tasa de interés, cantidad de dinero. Y eso tenemos agregado la demanda y oferta agregada, no se complica esto mucho más. Pero únicamente lo vamos a dejar en el plano ISL. Muy bien, tenemos nuestro PBI. IS, balanza de pagos, LE. Y variedades cubiertas de tasa de interés. Asociada a nivel de PBI 1. Y tenemos nuestra oferta de dinero. Y nuevamente la paridad descubierta de tasa de interés. Nuestro gráfico inicial nuevamente, por última vez. Política fiscal expansiva. ¿Qué color utilizamos? Color negro. Se incrementa el PBI de la economía. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí todos, verdad? Aquí no hay ninguna complicación. PBI 2. PBI 2. Y por aquí va a pasar nuestra IS. Es un movimiento paralelo, parece cambio de pendiente, pero es un movimiento paralelo. Tema de estudio. El punto 2 también le llamamos ahí punto 2. Lo ubicamos aquí. El punto 2 no es un punto de equilibrio. Hasta ahí está todo claro. No es el punto 3. Asociado a un menor nivel de PBI que el punto 2, pero mayor al inicial, que es lo que nos interesa realmente. PBI 3. Aquí tenemos
nuestro gasto agregado asociado al punto 3. Y aquí tenemos una tasa de interés 3, que es mayor a la tasa de interés internacional. Punto 3. Demanda de dinero que se asocia al nivel de PBI siempre. PBI 3. Hasta ahí no hay ningún problema para nadie, ¿verdad? Todo está claro. Porque el ejercicio entre el punto 3 es un ejercicio de economía cerrada. Que lo hemos visto se cansa. Hasta aquí. Pero ahora, por el diferencial de tasa de interés y evitar de que el tipo de cambio se aprecie, el Banco Central compra dólares e indirectamente incrementa la oferta real de dinero. Un nuevo canal de transmisión. Incremento de la oferta real de dinero. ¿Qué significa eso? Un incremento de la oferta de dinero en el plano, o mejor dicho, en el mercado de dinero. Lo que vamos a colocar aquí es lo nuevo. La oferta de dinero que va a pasar, supongamos, por ese punto. Vamos aquí a llamar oferta de dinero 4, como lo hemos hecho ya, y asociar una cantidad de dinero. El primer punto de equilibrio va a ser aquí, ¿cierto? Aquí me olvidé colocar el punto 1. El primer punto de equilibrio es ahí. ¿Estamos de acuerdo todos? Aquí olvidémonos que existen las líneas de color azul y únicamente existen las líneas negras y la línea verde. Como si fuese un ejercicio de política monetaria convencional. ¿Qué sucede? Tasa de interés ha reducido, vamos a llamarle tasa de interés 3 rayitas, porque es el punto 3 rayos. Igual que allá. Tenemos una tasa de interés menor. Muy bien. ¿Y por qué punto pasa la IS, la nueva LM, perdón? ¿Por aquí donde está el dedo? ¿Aquí a la izquierda o aquí a la derecha? Derecha, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenemos que asociar este nuevo punto de equilibrio al PBI 3, que es donde nos encontramos ahorita. ¿Estamos todos de acuerdo? Por aquí no pasa mi nueva LM. En este caso tiene que calzar exacto con el punto de equilibrio de aquí. Es un tema ya de precisión. ¿Listo? Un tema de percepción nada más. Y tenemos ahí nuestro punto 3, que tiene que estar obviamente cuadrado también con este punto. Vamos a suponer de que todo cuadra. ¿Está bien? No nos vamos a complicar si en el examen no nos cuadran con unos centímetros. No me interesa. Lo importante es que esté bien identificado como está ahí. Es como que ahorita estoy discutiendo con los chicos de macro 1 cuando me calculan el IPC. Si nos equivocamos por un decimal no nos vamos a pelear. Obviamente si cambiamos de signo ahí sí estamos mal. Muy bien, estamos en el punto 3 rayos. Sigamos con nuestro análisis porque aquí está incompleto para también poder completar el análisis gráfico. Se incrementó la oferta de dinero. Y por lo tanto, ¿qué va a suceder? Oferta de dinero mayor que demanda de dinero, ¿cierto? Demanda de bonos mayor que oferta de bonos, lo contrario. Demanda mayor que oferta por el lado del mercado de bonos, ¿qué pasa con su precio? Sube, ¿verdad? Lo contrario de lo que pasa aquí. Si acá bajó el precio, aquí va a subir. ¿Qué pasa con la tasa de interés? Disminuye. ¿Qué es lo que sucede en el punto 3 rayos? ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Se redujo la tasa de interés. Ahora afectamos al mercado de bienes. ¿Qué pasa con la inversión? Se incrementa, ¿verdad? Se incrementa el gasto agregado. El gasto agregado es mayor que el PBI. Y suceden dos cosas. Menos acumulación de inventarios y los planes de producción al alza. Y por lo tanto se incrementa el PBI de la economía. Que eso va a ser lo que nosotros vamos a conocer en un momento nuevamente con el punto 4. Y ahora el efecto de segunda vuelta sobre el mercado de dinero. Se incrementa el PBI, el mismo ejercicio que tenemos aquí.
Se incrementa el PBI, se incrementa la demanda de dinero, demanda real de dinero mayor que oferta de dinero, y por lo tanto se reduce el precio del bono. Y por ende se incrementa la tasa de interés. ¿Hasta qué punto? Hasta que tasa de interés doméstica es igual a tasa de interés internacional. Y esto también es el punto 4 final. Y todo lo que está aquí es el ejercicio analítico, en un contexto de economía abierta. Color negro, lo que hemos visto en economía cerrada. Las 4 líneas que le siguen, lo que tenemos que agregar en un contexto de economía abierta. ¿Y cómo llegamos a este gráfico? Es únicamente pasar del punto 3' al punto 4. ¿Qué ha pasado entre el punto 3' y el punto 4? La tasa de interés se ha incrementado y ha regresado al nivel original. La tasa de interés se ha incrementado y ha regresado nuevamente a la paridad descubierta. ¿Qué ha pasado con el PBI? Ha pasado del punto 3 al punto 4. Y en el punto 4, en el mercado de bienes, ¿qué pasa? Un incremento de la inversión, del gasto agregado. Y eso es lo que pasa aquí, pasar de 3 al punto 4. ¿Por qué? Por la menor tasa de interés. En primer lugar, también el incremento de la demanda de dinero, que todavía no lo hemos graficado aquí. ¿Y dónde se va a ubicar? A la altura de este punto que tenemos aquí, el punto 4. Demanda de dinero asociada al PBI 4. ¿Está claro para todos? Ahora sí, chicos y chicas. Vamos a hacer el siguiente cuadro resumen. Lo ponemos así. A ver, vamos a hacer el siguiente cuadro resumen. ¿Cómo lo ponemos? ¿Cómo hicimos el cuadro resumen de la semana pasada? ¿Alguien me puede demostrar esos apuntes? ¿Qué hemos presentado el cuadro resumen? Este que está aquí. Pusimos las variables en columnas. Tenemos entonces el siguiente cuadro resumen que vamos a completar. Tenemos PBI, ¿qué se llama? Tasa de interés y tipo de cambio, en ese orden, ¿verdad? Tasa de interés, tipo de cambio. Vamos a agregar a ese análisis una columna más, a la derecha. Aquí vamos a tener economía cerrada, tipo de cambio flexible, variable lo vamos a poner. ¿Por qué? Porque al otro le vamos a poner tipo de cambio fijo, para no confundirlo con la nomenclatura. Economía cerrada, tipo de cambio variable, tipo de cambio fijo. El ejercicio, una política fiscal expansiva. ¿Qué sucede con el PBI en un contexto o en una economía cerrada de una política fiscal expansiva? Incremento del PBI, incrementa la tasa de interés, lo que tenemos de color negro. Vamos a ponerlo en otro color. Un incremento del PBI e incremento de la tasa de interés. ¿Qué pasa con el tipo de cambio? Nada. Punto para que significa que no ha pasado nada. ¿Por qué? Porque es una economía cerrada. Tipo de cambio variable. ¿Qué pasa con el PBI cuando aplicamos una política fiscal expansiva? ¿Qué pasa con el PBI con una política fiscal expansiva con un tipo de cambio variable? Inefectiva, ¿verdad? Puntito entonces. Con la tasa de interés no va a cambiar nunca porque siempre se va a cumplir la paridad descubierta de tasa de interés. Tipo de cambio. ¿Qué pasaba? En un tipo de cambio flexible, esto
se apreciaba, se reducía. Muy bien. Ahora vamos a agregar algo nuevo. En un contexto de tipo de cambio fijo, ¿qué pasa con el PBI y una política fiscal expansiva? Aumenta el PBI. Tasa de interés se mantiene constante. Tipo de cambio. ¿En qué dónde estamos? Nuevamente. Fijo. ¿Qué pasa con el tipo de cambio? Está fijo. Muy bien. Aquí podemos ver entonces comparativamente cómo se mueve el mismo modelo, pero con diferentes especificaciones. Como pueden ver, los resultados son totalmente diferentes. Y aquí falta agregar imperfecta valía de capitales. Las dos columnas más. ¿Qué tal, chicos? ¿Todo bien? ¿Ha quedado claro? ¿Está pesado? ¿Mucha información? Tal vez mucha información. Muy bien, pero es sumamente sencillo. Este modelo ISLM que ya conocemos. La segunda parte del curso sí tiene un montón de información. Por eso es una nueva cada semana. Muy bien. Se ha quedado claro para todos. Vamos a tomarnos un breve. Son las 8:10. Regresamos 8:20.